Explorar los principales problemas por los que pasaron los trabajadores locales y foráneos en las haciendas, las situaciones que les hicieron más llevadera la vida y los beneficios que tenían al vivir en la hacienda, la atención sanitaria, el trato preferencial para los ancianos, la importancia que tuvieron la capilla y la vivienda en su vida de habitantes de la hacienda, como un supuesto relato de un trabajador en los inicios de los años 1900, expondremos el tema de Antonio Canché en una demanda a su amo. A las 4 de la mañana, todos los días a toque de campana, los desventurados jornaleros tienen que presentarse a lo que se llama la casa principal, residencia del personero, y empiezan a desempeñar el trabajo forzoso y gratuito que se les señala y se conoce con el nombre de fajina, la cual termina a las 7 de la mañana. Desde esa hora comienza la tarea que para mí y otros compañeros consistía en hacer 2 mecates de limpia y deshiervo de planteles. La finca era una verdadera prisión para nosotros y para nuestras familias, metáfora simple pero lapidaria, ya que dejaba claro que se vivía en un estado de esclavitud y era casi imposible salir de la hacienda y mucho menos vender una gallina aun cuando ésta era legítima propiedad del jornalero. Cuando Canché se da a la fuga, el propio hacendado se presenta en la casa donde se había refugiado en Mérida para reclamarlo como si se tratara de un bien suyo y con lujo de violencia verbal amenaza a la propietaria de las consecuencias a sufrir por alojar a un sirviente prófugo. Barbaros, México, 1910, de John Kenneth Turner, habla sobre la esclavitud de Yucatán, aunque otros autores al tratar ese tema lo clasifican como un estado de servidumbre iniciado en la colonia. Mérida, la capital del Yucatán del Oro Verde, era a principios del siglo XX rica en belleza arquitectónica y contaba con una economía muy por encima del promedio, concentrada en pocas familias con una sociedad sumamente marcada por criterios de superioridad e inferioridad racial y cultural, que como menciona Antonio, pareciera que el indio maya supiera desde la infancia que nacía para estar sometido, obedecer y servir. Los blancos, los zules, nacían con el derecho a ser servidos, de ahí la existencia de las faenas o fajinas. El hacendado, que ante la sociedad meridiana lucía como hombre justo y piadoso, consideraba como normal tener todos los derechos de sus trabajadores a su entera disposición y voluntad. Inclusive se habla del derecho de pernada. Cuando se hacía imposible para el trabajador la vida en la hacienda, no encontraba otro camino más que escapar, pues los hacendados impedían el abandono de la hacienda a peones endeudados por la tienda de raya y perseguían a los fugitivos tratándolos como delincuentes. Esta práctica fue tan común que su abolición fue prioritaria en los albores de las acciones revolucionarias en Yucatán. En ese tenor se expresaron los primeros decretos de los gobiernos emanados del movimiento revolucionario. El padre Clarencio, principal periódico de oposición al gobierno, dedicó numerosos ejemplares durante la primera mitad de 1905 a recordarle a la sociedad que un manto rojo se extiende sobre la tierra. Es la esclavitud de una raza que vive como familia de parias, destinada a ser la víctima de la explotación, sirviendo de ludibrio a los actuales encomenderos del siglo XX. Para el indio no hay ley, no hay derechos, no hay libertad, no hay humanidad. ¿Qué sucedía cuando la situación se volvía insostenible y todo se ponía por parte del amo? Había 2 soluciones posibles para los peones: huir de la hacienda o matar al amo. En realidad había una tercera opción, el suicidio. Sin embargo, muchas entrevistas nos dejan ver que no todo era terrible en las haciendas. No todos los hacendados eran iguales, como en todo, que había ciertos elementos que podían hacer llevadera e incluso agradable la vida de los trabajadores. Se sabe que en muchas haciendas los trabajadores tenían la libertad de ir de compras a lugares cercanos. Se ausentaban muchas veces por alcoholismo y los castigos no eran muy severos. Podían vender los productos que elaboraban, tenían servicio médico y medicinas. La capilla o iglesia del lugar, casi siempre obligatoria, faltando en algunas la facilidad de la educación. Se ganaban sus salarios y generalmente ganaba más el que más trabajaba, teniendo un bono de productividad. Tenían la conectividad adecuada para ir de un lugar a otro gracias a los trucks o plataformas. A las mujeres se les permitía lavar la ropa en las casas meridanas para contribuir al ingreso familiar. Los jornaleros ancianos cobraban 75 centavos diarios,
pero sin que tengan que hacer tareas determinadas, sino lo que buenamente puedan, y especialmente lo dedicaban al aseo y limpieza de la finca. La hacienda se volvió un espacio de reproducción social y cultural del pueblo, y sus habitantes tenían un pacto no escrito con el amo, en el cual ambos se comprometían a procurar el bienestar mutuo, propiciado en gran parte por la iglesia o templo en el que fluyen el bienestar y la fraternidad entre aquellos que lo ocupan, por el mero hecho de estar juntos. Por si esto fuera poco, las capillas eran motivo de orgullo, estatus y prestigio, tanto para los hacendados como para sus empleados. A las capillas de las haciendas iban a dar los candelabros comprados por el patrón en París o en La Habana, los manteles ordenados por la tía Matilde en Bruselas y la primorosa imagen de San José con su estofado de oro de 18 quilates, hecha a traer desde la Barcelona por don Pancracio de Perifollo, como regalo para doña Lupita, su hermana solterona. Allí se veneraban los santos del hacendado y su familia, y el patrono de la hacienda, culto eminente patricio tendiente a reforzar el modelo paternalista de la plantación y a vincular a la comunidad con sus terratenientes. Hemos visto a grandes rasgos las principales luces, claroscuros y tinieblas en la vida diaria de los hombres y mujeres que habitaban las haciendas. En ellas se puede observar cómo en las haciendas henequeneras de la época la vida no era ni todo horror, como afirman unos, ni toda gloria, como sostienen otros. A fin de cuentas, todo lugar y todo tiempo están llenos de contrastes y de momentos de pena y de felicidad. Las haciendas en el Yucatán porfiriano no tenían por qué ser la excepción.